las breves de la información, algo que pasaba en Rusia y acusaban a Rusia, por ejemplo, el gasoducto Nord Stream, de que fue hasta la fecha, inclusive ya cerraron en Suecia el caso, ¿no? De que el caso del gasoducto Nord Stream no hubo una conclusión. Es algo interesante que estaba pasando igual que a Israel. ¿Qué es lo que pasa? En Irán pasaba lo siguiente. Varias detonaciones golpean gasoducto iraní. Un funcionario denuncia sabotaje. Esto fue lo primero. Esto ya es una noticia vieja para entender hacia dónde vamos. Esta es una noticia vieja. Irán es el segundo mejor productor, aún con sanciones, el segundo productor de lo que es, pues ahora sí, los hidrocarburos. Irán tiene demasiadas sanciones, el hidrocarburo ahí está en medio, pero es algo interesante. Israel empieza a atacar este ducto y a diferencia de Rusia, que acusan aquí en el conflicto entre Israel y Palestina, no pueden acusar a Palestina en el aspecto de que Palestina no tiene la infraestructura. Porque aquí lo interesante es que pasa esto, ¿no? Hubo una detonación, esto genera una alza en los precios porque menos producto hay y los que tienen el producto del hidrocarburo lo van a subir. ¿Sabes qué? No hay competencia, hay que subirle y esto genera un gran problema. Y ahí se quedaba la nota, ¿no? En que había una detonación y esto pues dentro de los conflictos bélicos, ¿sabes qué? No toques los puntos energéticos. ¿Por qué? Porque tú te lo puedes quedar y ya no le inviertes a lo que es a la infraestructura. No es porque, no subas, para que no suban los precios, no, es para que el vencedor, pues, que esté atacando el vencedor no tenga mucho que invertir. Ahora bien, esto pasaba y uno podrá decir, bueno, ya le estás echando la culpa a Israel. Bueno, lo está diciendo el New York Times. El New York Times establece lo siguiente: Israel estuvo detrás de los ataques, pues ahora sí, bueno, déjame utilizar ciertas palabras, importantes gasoductos en Irán. Dicen funcionarios, el sabotaje, que según los análisis marcó una escalada en el conflicto en la sombra entre Israel e Irán, acusa grandes trastornos en varias provincias. O sea, ya empieza a hablarse, o mínimo se empieza a especular, donde Israel llevó a cabo este tipo de actividades encubierto contra dos importantes gasoductos dentro de Irán en aquella semana, en esta semana, irrumpiendo el flujo de calefacción y gas para cocinar a provincias con millones de habitantes. Bueno, ya de aquí nos podemos desglosar mucho, pero aquí lo interesante es el mismo fenómeno del Nord Stream, del gasoducto Nord Stream ruso, del aspecto de que todo, pues obviamente a Rusia le van a echar la culpa, a Rusia, Rusia, Rusia. Rusia alega que fue pues los aliados y que fueron los propios estadounidenses. Y aquí ya no le pueden echar la culpa a nadie. Aquí ya no le pueden echar la culpa a Palestina. No le pueden echar la culpa a otro que no sea Israel. Y aquí empieza a escalar el conflicto. Y es lo que está intentando hacer Netanyahu, el presidente de Israel, bueno, el ministro de Israel, quiere pues alargar su mandato de que yo necesito estar aquí. Es la ideología. Yo necesito estar aquí para mantener el orden, que sería mantener el caos. Porque esto no es la primera vez. Bueno, el día de hoy, las últimas actualizaciones que está pasando en Israel es lo siguiente: palestinos piden a lo que es pues ahora sí, la Corte Internacional de Justicia exigir a Israel fin de la ocupación. Esto ya se salió. Esto que está haciendo Israel no es nada más contra Palestina. Aquí Israel está haciendo que también se sume Irán en el aspecto de agresión y hacerse la víctima. Es algo interesante que el ministro palestino, Riyad al-Maliki, dijo ante la Corte Internacional de Justicia que Israel sigue desafiando impunemente las órdenes de lo que es la Corte Internacional. El gobierno palestino urgió este lunes a la Corte Internacional de Justicia declarar que la ocupación israelí de Palestina es ilegal y debe terminar de forma inmediata, total e incondicional, y alertó de que el genocidio en curso en la Franja de Gaza es resultado de décadas de impunidad. Ahora bien, ustedes podrán decir, bueno, es que obviamente lo que tienen que decir los medios ortodoxos. Ahora bien, esto llama mucho la atención y con esto vamos a terminar el tema de las últimas actualizaciones de Israel. Esto lo dice es un médico mexicano. Tiene música
Tiene música, nos lo vamos a chutar, esperemos que no tenga mucho copyright, dura 45 segundos, para darnos cuenta cómo está el problema de Cisjordania, la franja de Gaza, allá en lo que es en el conflicto. Y este personaje ha estado en otros conflictos y dice que que está aquí con Palestina es algo horroroso. Se enfoca mucho en los niños. Este médico, déjenme ponerle play y subirle, ya está. Ok. Son situaciones muy duras cuando ves pacientes pediátricos heridos por bombardeos. No me había tocado ver bebés de 1 año, bebés de 2 años, sin una extremidad, sin un brazo, sin una pierna. Antes de entrar a la Franja de Gaza estuve en diferentes zonas de conflicto, como Afganistán, Yemen, en el este de África, el conflicto en Sudán. Lo diferente de Gaza es que la población civil es la que está siendo afectada, ¿no? Una gran cantidad de niños, de niñas, incluso hasta bebés de 1 año, de 2 años. Es algo muy diferente que no me había tocado en otros conflictos. El doctor Rodríguez estuvo en Gaza 5 semanas y es el único cirujano mexicano de esa organización médica que ha logrado entrar a esa zona de guerra en estos 4 meses. Y bueno, ahí se vuelve... 5 semanas que estuve ahí. Y ahí se vuelve a repetir. Es algo interesante que Israel, ante lo que es ataque a Irán, quiere seguir escalando el conflicto. No tiene llenadera a Israel. Y ahí está un médico, ahí está un médico mexicano en el aspecto de que cómo está la situación. Estas las breves de la información.